ahí tenemos una variedad de cosas, pueden agarrar cualquiera de los casos que vimos en estructuras 1, se puede resolver con cualquier ejemplo de los que hemos visto. Si tenemos pórticos un poco más complejos, esto ya no se puede. Entonces, mi primera recomendación es, cuando vayan a enfrentarse a resolver un esquema para producir un esquema estable, insisto sobre la cuestión es, piensen en una estructura que sea la estructura principal, y después piensen en las demás estructuras anexas que se van a apoyar sobre esa estructura principal. Esa tiene que ser la idea rectora cuando ustedes piensan en cómo elaborar los pórticos. Entonces, si vamos a hacer este análisis, lo primero que tenemos que hacer es analizar el proyecto de arquitectura, porque no podemos poner la estructura principal en cualquier lado. O sea, ¿a esto qué quiero decir? Si yo tengo una cosa así, por ejemplo, por decir una cuestión, ¿no? Y yo digo, bueno, voy a empotrar esta columna para poder arrancar mi análisis y decir, bueno, esta es el auto isostático. Y bueno, si yo tomo como mi estructura principal un elemento extremo, lateral, que en realidad es como una cosa que está al fondo de la cosa, y acá lo único que viene es a parar el auto de la casa, y es como que no lo estoy pensando muy bien. En este proyecto, específicamente con esta forma que yo les dibujé acá, lo lógico sería que uno piense que la estructura principal va a venir a ser, por ejemplo, esta. ¿Sí? Este sería como el pórtico más importante de la estructura que voy a plantear. Entonces, a ese pórtico, para empezar, es al pórtico que tengo que empezar a pensar como el pórtico de apoyo del resto de la estructura, ¿sí? Como cosa inicial. Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? Bueno, lo puedo resolver, por ejemplo, con un triarticulado. Entonces, voy a poner en rojo, triarticulado, y acá. Entonces, acá tengo mi estructura principal. ¿Sí? Es la más importante, es la estructura sobre la cual el resto de los otros anexos que pueda tener el proyecto se va a apoyar sobre este marco. Entonces, cuando empiezo a hacer el análisis de estabilidad, empiezo por esto. Digo, bueno, estos son dos chapas. Son dos chapas que constituyen un triarticulado porque están articuladas entre sí y además tienen articulaciones respecto de los apoyos en el suelo. Y la condición, acá nosotros tenemos que indicar dos cosas. Lo primero es que es un triarticulado, y lo segundo es la condición geométrica de estabilidad del triarticulado, que es que las articulaciones no están alineadas. Entonces, esa primera parte que yo marqué en azul, tengo que indicar las dos cosas. O sea, si quieren pueden poner pórtico principal, si quieren no hace falta, pero en principio yo les diría que se orienten de esa manera, o sea, traten de empezar a pensar la estructura de esta forma, o sea, cuál va a ser la estructura principal y cuáles van a ser las estructuras que se apoyan sobre ella. Esta es una buena manera de ordenar la forma para encarar la estructura y de ordenar la estructura en sí misma también. De hecho, si ustedes se fijan en el material que yo les he dado, Fuller Moore, que es un arquitecto que explica un poco las estructuras en la arquitectura, procede de esta misma manera. O sea, generalmente uno tiene una estructura principal y después ordena, así como el proyecto de arquitectura tiene espacios principales, que son los más importantes. Bueno, la estructura tendría que ir acompañando esa misma idea, porque de vuelta al proyecto de edificio, digamos ahora, que tiene todo, se hace en simultáneo. Entonces no podemos pensar que voy a hacer primero el proyecto de arquitectura y la estructura la voy a pensar después. En general, cuando los buenos diseñadores lo que hacen es piensan todos juntos. O sea, van pensando los espacios, cómo los van a armar y a su vez cómo los van a sostener. Y naturalmente surge esta cosa de, bueno, los espacios principales son los que uno piensa primero y los que uno coordina primero desde todo punto de vista, de la arquitectura, de la estructura y demás. Entonces, por un lado tenemos esta primera instancia donde nosotros tenemos este pórtico principal. A continuación tenemos los otros, que son los que están a los costaditos, ¿no? Por ejemplo, este. Y para resolver este pórtico tengo que decidir cómo lo voy a apoyar. Entonces, por ejemplo, para resolver este pórtico voy a recurrir a un isostático complementario en forma de una única chapa, ¿sí? Entonces voy a tener que producir una articulación acá, ¿sí? Esta articulación no articula la columna en este lugar, sino que se apoya de forma articulada en la columna. La columna continúa siendo continua, lo mismo que voy a hacer después en este lugar, ¿sí? Y tengo este isostático complementario del triarticulado principal, digamos que es la estructura principal. Es complementario del principal porque por sí solo no es estable, o sea, necesita apoyarse en la estructura que marqué en azul.
Esto es un isostático complementario, entonces lo puedo marcar como tal. ¿Por qué? Porque es una chapa y tiene los grados de libertad restrictos de una chapa. Tiene 2 grados de libertad restrictos por su vínculo a la estructura principal, que es una articulación, o sea que restringe los 2 desplazamientos relativos al principal, que ya es estable, y un único apoyo simple, que me restringe el tercer grado de libertad que me queda por ahí dando vuelta. O sea que este es un isostático complementario. Puedo decir de qué es complementario. ¿Sí? Pues si a esto lo llamamos, eh, qué sé yo, el reticulado 1, puedo decir de T1. ¿Sí? El articulado 1 a todo este complejo, ¿no? Y a continuación tengo que indicar la condición geométrica de estabilidad que tiene que cumplir este isostático complementario, que en este caso es que el apoyo simple, que la dirección del apoyo simple, que es esta, no está en alineación o no coincide con la posición de la articulación que tengo acá. ¿Sí? Esta dirección que tengo así no coincide con esto, ¿sí? No se corta. ¿Sí? Entonces, primero lo caracterizo y segundo, condición geométrica. Este trabajo, donde yo voy un poco asociando las distintas partes de la estructura y les voy dando cierta forma, ¿sí? Y voy generando como si fueran cosas que se apoyan sobre la estructura principal, que es esta que yo definí acá. ¿Sí? Y digo, yo la definí porque es lo que define el diseñador. O sea, yo acá estoy un poco inventando un pórtico que tiene patitas para todas partes, pero es una cuestión que cada uno de ustedes irá haciendo, irán discutiendo en grupo cómo hacer. Entonces, el proceso de diseño se pasa de esta manera. Lo que nosotros queremos que ustedes hagan cuando queremos que hagan el análisis geométrico consiste en las dos cosas. O sea, consiste en primero indicar la tipología del articulado. A este de hecho le pueden poner articulado principal, articulado, sí, pueden ponerlo principal, por eso es más fácil, cosa que uno puede entender que esta es la estructura que ustedes pensaron como la estructura principal de soporte de todo el proyecto, ¿sí? Y a estos que son los otros que están por allí, a los otros articulados le pueden poner secundarios o complementarios del principal o algo por el estilo, como para que uno pueda ver y ustedes mismos se acostumbren a hacer este análisis en términos de orden de importancia. ¿Sí? Ni hablar que este elemento principal va a ser el elemento que va a tener, cuando hagan el dimensionado preliminar, va a tener los elementos más grandes. ¿Sí? Esto va a tener probablemente las columnas más robustas y la viga más alta, ¿sí? Por una cuestión de que generalmente los elementos principales son los que cubren las mayores luces. ¿Sí? Entonces, lo lógico sería que esta estructura principal sea la estructura más sobresaliente en términos de tamaño respecto de las demás, que capaz que hasta las podemos llegar a esconder adentro de los cerramientos y las podemos ocultar como parte como si fueran parte del proyecto, embebidas en el proyecto de arquitectura, en los cerramientos o en las paredes o donde sea. Generalmente la estructura principal es un poquito más difícil de ocultar. Entonces, cuando ustedes hacen el análisis de estabilidad, además de contar los grados de libertad, a esta altura del partido todos en la cátedra damos por descontado que ustedes saben cuántos grados de libertad tiene una chapa, cuántos grados de libertad descuenta una articulación entre dos chapas, cuántos descuenta una articulación entre 3, 4, 5 y más chapas, cuántos grados de libertad descuentan los distintos vínculos. Eso es algo que ustedes ya tienen que saber per se. Entonces, esa cuenta es una cuenta que asumimos que ustedes saben, la tienen que incluir porque es la primera parte del análisis, pero lo que nos interesa que ustedes hagan es este análisis. Para cada parte del proyecto que ustedes tengan, primero que piensen el proyecto desde este lugar, o sea, desde el lugar de yo tengo una estructura principal y sobre esa estructura principal le apoyo otras cosas, por ahí había una que tenía como un cosito por acá arriba, y qué sé yo, pero o sea, ordénense ustedes respecto de cómo van a acomodar la estructura principal, ¿sí? Cosa número uno. Después apoyen los demás elementos de la estructura principal, de la estructura sobre esta, como estos dos que yo propuse por acá, ¿sí? Y para cada conjunto hagan el análisis, primero hagan la caracterización, si es un triarticulado, si es un isostático complementario, si es el articulado principal o el sistema principal que es isostático por sí mismo, y después verifiquen las condiciones geométricas de cada uno de ellos. O sea, acá yo tengo un triarticulado, bueno, ¿cuál es la condición geométrica del triarticulado? Que las tres articulaciones no estén en alineación. Bueno, en este caso coincide, ¿sí? O sea, se cumple. Entonces indico, las tres articulaciones no están alineadas en el triarticulado. Acá tengo un isostático complementario que es una sola chapa con un vínculo simple y un vínculo doble a la estructura principal. ¿Cuál es la condición? Que esta línea, que esta dirección de restricción no coincida con la posición de la articulación. Entonces aclaro las condiciones que pongo en cada uno de los casos para todas las chapas del sistema. ¿Sí?
no pongan no hay vinculación aparente como si fuera esa la solución. O sea, esto que por allí ponen, indican, es un triarticulado, es un isostático complementario, y por ahí aparece esta frase, no hay vinculación aparente. Esto no lo escriban. ¿Sí? A nosotros no nos sirve que ustedes nos digan no hay vinculación aparente porque no podemos ver qué es lo que verificaron para poder hacer esa afirmación. En todo caso, si quieren ponerlo, lo ponen después de hacer todas las verificaciones geométricas de todos los elementos. ¿Sí? Cuantas más chapas tenga la estructura que ustedes planteen, tantas más condiciones va a haber que generar, pero siempre son más o menos las mismas. ¿Sí? Entonces, cuando vayan a hacer la presentación, ¿sí? No quiero que aparezca esta cuestión de no hay vinculación aparente suelto así nomás y sin verificar todas las condiciones geométricas. ¿Sí? Para darse cuenta de cuántas condiciones geométricas, cuántas verificaciones de esas condiciones geométricas tienen que haber, por lo menos tiene que haber una por cada conjunto. Entonces, nosotros tenemos este conjunto, es un triarticulado, bueno, una condición geométrica para este triarticulado tiene que haber. Acá hay otro triarticulado, por lo menos una verificación geométrica para este otro triarticulado tiene que haber. Acá tengo un isostático complementario, otra. Entonces, para este conjunto en su totalidad, necesito por lo menos tres. ¿Sí? Entonces, para cada subconjunto que haya, sea y si le agrego otros pedacitos serán más, por lo menos tiene que haber una verificación geométrica para cada uno de esos, y tiene que haber la verificación geométrica que corresponda a ese conjunto. ¿Por qué digo esto? Porque está como muy de moda que me ponen los vínculos no están alineados como si esa fuera la única verificación que hay que hacer, y no es lo único. Un triarticulado no tiene nada que ver porque no verificamos que los vínculos estén alineados, lo que verifico es la alineación de las articulaciones. En este caso que tengo acá, no es que verifico los vínculos no están alineados, me fijo que la dirección de restricción del vínculo simple no coincida con la articulación de la chapa. ¿Sí? Entonces, no generalicen el análisis, los vínculos no están alineados ni son concurrentes, porque esa es otra cosa que hemos observado en los parciales de estructuras 1 y que se empezaron a traer para este lado y eso no está bien. Entonces, la respuesta tiene que ser, para cada parte, la respuesta específica de esa parte. O sea, no respondan, no pongan una línea genérica sin saber lo que están escribiendo, porque esta cosa de los vínculos no están alineados solamente sirve cuando tenemos tres vínculos simples. Entonces, si no tienen una chapa con tres vínculos simples, esa no es la forma eh, de responder. Entonces, cuando vayan a hacer los análisis, háganlos de esta manera, o sea, indiquen para cada parte. De hecho, inclusive para hacer las consultas a los ayudantes le podrían hacer un esquema parecido a este que les hice yo, con las tres partes marcadas cada uno de los sistemas en distintos colores, con un fibrón o lo que sea, y para cada uno de los sistemas le ponen qué es lo que corresponde, así como este, bueno, isostático complementario de T1, la dirección de restricción del vínculo a este le ponen un nombre, del vínculo B4, no coincide con la articulación C2, y así sucesivamente, y lo pueden ir haciendo, y el análisis de estabilidad lo pueden hacer acá abajo con la condición cuantitativa, que son tres cuentitas, y después el pórtico general con cada parte analizada con una flechita, y el análisis se vuelve súper simple y no hay que hacer un montón de cosas raras. Entonces eso es como propuesta, si lo quieren hacer, para mí es lo más gráfico, como lo tienen que hacer además en forma de póster, por ahí es lo más gráfico para trabajar. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, he visto que algunos, si ustedes no le dan estos análisis completos, probablemente ahora cuando vayan a la clase de práctica les van a decir que no les van a responder si están bien o no porque están incompletos. ¿Sí? Y si ustedes entregan esto como parte del póster y no le agregan todas las condiciones que les acabo de decir, no se lo vamos a aceptar porque están incompletos. ¿Sí? Ya se los venimos diciendo desde estructuras 1, ahora en estructuras 2 nos vamos a poner muy serios con esto. Entonces, si quieren que su tutor les diga si están más o menos bien encaminados por el tipo estructural que ponen, hagan el análisis completo. ¿Sí? Alguno de los que ha enviado, lo único que ha hecho es escribir por acá abajo si cumple la condición cuantitativa, la cantidad de grados de libertad, las articulaciones, qué sé yo. Eso no está ni siquiera para revisar, ¿sí? Porque me falta todo esto. ¿Sí? Entonces, la propuesta estructural tiene que venir del lado de ustedes. Nosotros los podemos acompañar, digamos, si hay alguna dificultad, pero ustedes tienen que reconocer, tienen que poder entender la propia estructura que plantean. Entonces, si solamente me hacen las cuentitas, pero nos ofrecen las cuentas de la cantidad de grados de libertad y la cantidad de las chapas y la cantidad de grados de libertad de los vínculos, y así resolvemos todo, no lo estamos haciendo bien. Entonces, por favor, cuando lo vayan, seguramente en la clase de práctica se lo van a aclarar,
pero para la próxima vez que vayan a discutir algo con sus respectivos tutores, vayan con estas cosas resueltas, ¿sí? Si ustedes no entienden su propia estructura, no tiene ningún sentido avanzar en ese análisis. O sea, esta es una propuesta que proviene de su propia creación. Este es un proceso en el que nosotros aprendemos sobre el hacer. Entonces ustedes tienen que hacer esto, y lo tienen que hacer sobre la base de lo que puedan ser capaces ustedes de analizar. O sea, si ustedes proponen una estructura, de hecho por ahí hay dando vuelta una que es re complicada, si ustedes trabajan sobre una tipología estructural que ustedes no son capaces de comprender si es estable o no es estable, o no pueden justificarlo, no tiene ningún sentido trabajar sobre ello, ¿sí? Porque están tratando de meterse en un camino sobre el cual no tienen herramientas para trabajar. Nosotros ahora estamos trabajando sobre las cosas sobre las que sí tenemos herramientas, que son las que hemos tomado de estructuras 1, que son estas, que repasamos la clase pasada y que retomamos la clase que siguió, y hoy estamos de vuelta insistiendo en esta cuestión, ¿sí? Pero cuando vayan a encararlo, encárenlo de esta manera, no se vayan por la tentación de agarrar y decir, bueno, yo tengo el pórtico armado, que es lo que yo observo frecuentemente, que ustedes tienen como el corte de la sección que tienen esto, y de pronto dicen, bueno, yo abajo le voy a poner todos vínculos, a ver qué hago, bueno, le pongo vínculos así, y bueno, y acá le pongo una articulación acá, y otra acá, y otra por acá, y después pongo una acá y otra acá, y después a ver cuántos grados de libertad tiene esto, y me pongo a contar. O sea, no lo encaren desde ese lugar, porque les va a producir a ustedes una estructura que no van a ser capaces de analizar. De hecho, si lo encaran desde este punto de vista, es difícil hasta para nosotros, porque no tiene ninguna lógica el proceso de la estructura, porque no tiene orden. O sea, porque no tenemos una estructura principal y estructuras secundarias apoyadas sobre ella. Si es una estructura toda desordenada, una que se produce de esta manera, entonces mi recomendación es no vayan por este camino. O sea, traten de, si tienen el corte como este que tienen acá, digan, bueno, ordenen las ideas, digan, bueno, yo voy a trabajar con esta que parece ser el marco principal, bueno, ¿cómo lo voy a sostener? Bueno, a este marco principal, otra alternativa, lo hago autoisostático. Bueno, listo, le pongo los vínculos para volver todo el marco como si fuera una sola cosa autoisostática. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que tiene que cumplir esto? Bueno, la condición que tiene que cumplir este caso, pensándolo a todo esto como una sola chapa, es que esta alineación, o sea, que la dirección de restricción del vínculo simple no pase por la articulación del vínculo doble. No lo cumple, bueno, genial. Entonces a eso lo anoto. Esto es una chapa autoisostática, la condición geométrica es tal, ¿sí? El vínculo B1 no está alineado con la articulación del vínculo B2. ¿Sí? Y así continúa. Bueno, ahora ya tengo el principal, me voy a lo que sigue, ¿sí? Bueno, voy a seguir con este. ¿Cómo lo voy a plantear? Bueno, voy a plantear como si fuera un triarticulado. Bueno, entonces pongo las tres articulaciones del triarticulado, ¿sí? Y, ok, bueno, ¿esto qué es? Esto es un triarticulado complementario del sistema 1. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Que estas tres articulaciones no estén alineadas, ¿sí? Y la escribo, la articulación A, B y C no están alineadas entre sí. Si quieren le hacen hasta un dibujito, ¿sí? Y así sucesivamente continúan con el resto de la estructura, ¿sí? Este debería ser el proceso de diseño por el que ustedes pasen ahora y toda la materia en los cuatro anteproyectos, que después dos de ellos se convierten en proyectos, que vamos a atravesar, ¿sí? Traten de evitar hacer esta cuestión de poner vínculos y articulaciones a tontas y a locas, ¿sí? Este esquema, ustedes ya saben, Jorge, sí, ¿cómo estás? Buen día. buen ¿Qué día. pasa si yo tengo un entrepiso en el pórtico principal y no tengo escaleras? O sea, tengo entrepiso de pared a pared. Algo así. Claro. Bueno, ahí tenés una variedad de soluciones. Lo primero que vos tendrías que definir, si vos tenés un entrepiso en el pórtico principal, voy a borrar todo esto. Ahí. Entonces, supongamos que yo tengo una estructura así, ¿sí? Si yo tengo un entrepiso en el pórtico principal, vos podrías tomar la sección del entrepiso como tu estructura principal, lo cual sería bastante razonable desde el punto de vista de que el entrepiso va a tener mucha más carga que la carga del techo propiamente dicho, porque normalmente acá no tenemos gente dando vuelta, normalmente tenemos gente dando vuelta por acá y tenemos gente dando vuelta por acá. Si nos vamos específicamente a las cuestiones de reglamento, las sobrecargas que provienen
la posibilidad de circulación, esto acá no, son altas, o sea, son bastante más, creo que esto se trabó, ahí está. Las sobrecargas que provienen de la posibilidad de circulación son grandes y nos van a solicitar, básicamente, nos van a requerir de una estructura más importante. Entonces, si tenés un entrepiso, lo más lógico sería que tu estructura principal sea la estructura principal que sostiene el entrepiso, o sea, esta. ¿Sí? Y luego, una estructura secundaria podría ser esta de acá arriba. ¿Sí? Claro. Algo así, a eso Sí, iba tu pregunta más o menos. Bien. exacto. Sí, sí. Entonces, normalmente cuando tenemos pisos, y esto se puede aplicar a estructuras de más cantidad de pisos, de hecho, los pisos de edificio, o sea, cuando trabajamos con edificios así, ¿sí? Lo que termina pasando es que los pórticos de abajo son los pórticos más rígidos porque soportan todo el peso de lo que viene arriba, y después tenemos toda una continuidad de otros pórticos que se apoyan a su vez sobre el de abajo, digamos, pero nuestro pórtico principal termina siempre siendo, perdón, este. Entonces, cuando tengas Perfecto. entrepisos, por lo menos entrepisos continuos, sobre todo si las longitudes de estas son largas, el pórtico principal tendría que ser el pórtico que sostiene el entrepiso, ¿sí? Y no el pórtico total, ¿sí? Esta idea, digamos, del entrepiso como el pórtico principal, la tenemos nosotros en esta materia específicamente porque trabajamos sobre la base de estructuras isostáticas. Entonces, la manera de generar la estructura isostática es esta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo tengo el pórtico total, vos ya te habrás dado cuenta, y supongo que tu pregunta viene por este lado, cuando yo le encajo el entrepiso acá, me queda hiperestático, o sea, no tengo manera de volverlo isostático a esto. En realidad lo podría hacer si hiciera como si fuera un sistema con articulaciones, una cosa así. Entonces, esto es una cadena de 3 chapas y a esta cadena la puedo pensar como si fuera todo un sistema isostático, qué sé yo, con esta vinculación. Es un poco más sofisticado, por pensarlo desde este lugar. Pero en general, digamos, para poder encararlo sin pensar en cadenas cerradas, o sea, sería decir, bueno, el pórtico que sostiene el entrepiso es el principal. Atentos también a que las cargas acá van a ser bastante más altas que las cargas acá, ¿sí? Inclusive más considerando la luz, y es una buena idea. La otra opción, que es un poco más sofisticada, más avanzada, es pensar esto como una cadena cerrada de 3 chapas, ¿sí? Una cadena de 3 chapas articuladas entre sí, nosotros ya hemos visto, lo sabemos por reticuladas, tiene 3 grados de libertad, o sea, se porta como una sola chapa, siempre que las 3 articulaciones no estén alineadas, ¿sí? Entonces con esto podríamos resolverlo también como si fuera todo esto un único sistema que sería el autoisostático, ¿sí? Esa sería la otra opción, digamos. Siempre manteniéndonos en el lugar de sistemas isostáticos, ¿sí? Nosotros no los vemos en la materia porque no los vamos a resolver, porque no vamos a enfocar en usar programas de computadora, sino que nos vamos a enfocar en que ustedes sepan bien el análisis, aunque sea de estas cosas que sí pueden analizar a mano. Esto se podría resolver tranquilamente de esta manera, digamos, cerrado. Lo que pasa es que esto es hiperestático, ¿sí? Y empotrado abajo, digamos, no es que no se pueden hacer estructuras hiperestáticas, que nosotros no tenemos herramientas para resolverlas rápidamente a mano. Entonces, la idea de volver los pórticos isostáticos, lo primero es que ustedes se hagan a las herramientas del diseño y ya puedan pensar cómo producir una estructura estable, aunque sea estable en la medida más simple, que es un isostático. Y segundo, que sean estructuras que ustedes puedan analizar desde los esfuerzos sin tener que recurrir a un programa de computadora. Digamos. Por eso estamos en este camino que a veces da cosas medio raras, porque normalmente las estructuras en la práctica son hiperestáticas. Pero bueno, estamos en una etapa preliminar del diseño, así que trabajamos con esta restricción. Hola Jorge, te hago una consulta. Hola, ¿cómo va? Sí. Para plantear el pórtico principal así el azul de abajo, ¿cómo puedo Sí. articularlo con el de arriba? El de arriba, a ver, lo primero que vos tenés que pensar es el pórtico principal. Primero pensar el pórtico principal como una entidad por sí misma. O sea que antes de ponerme a pensar qué pasa con este, tengo que resolver bien qué pasa con este. Entonces pongámosle que el pórtico principal, perdón por dar una vuelta a tu pregunta, pero pongámosle que el pórtico principal yo lo voy a pensar como una sola chapa. ¿Sí? Es una sola chapa, que hacemos el análisis. Lo voy a repetir, hacemos el análisis geométrico de esto, el análisis que corresponde es el que va con este vínculo, que es el direccional, que esta dirección no coincide con esta articulación, es isostático, esto es fantástico, es autoisostático.
lo que está arriba, después se apoya como vos quieras respecto de esto. Entonces, lo que vos tenés que tener cuidado es no articular el pórtico de abajo. O sea, si vos querés apoyar el pórtico de arriba y, por ejemplo, producir un triarticulado, agarrar y decir, bueno, yo le pongo una articulación acá, le pongo una articulación acá, y por ejemplo le pongo una articulación acá por ponerla en algún lugar, porque ponerla en el centro de la luz es medio raro. Lo que no tengo que hacer, o que tengo que tener cuidado de no hacer, es no poner estas articulaciones, estas, en el nudo de las tres, ¿sí? Porque ahí estaría rompiendo de alguna manera el pórtico autoisostático original, ¿sí? Porque el pórtico original no tiene articulaciones en sus nudos, ¿sí? Entonces, si voy a articular, lo tengo que apoyar articulado arriba de él, digamos, no debajo, ¿sí? Esto en realidad es posible, igual que como es posible articular cosas a la Tierra. O sea, generalmente cuando uno produce este tipo de uniones, que son así, este tipo de uniones tienen una pinta de este estilo, ¿sí? O sea, son como si fueran básicamente bisagras, ¿sí? De hecho, si ustedes van al Paseo del Sol, en el Paseo del Sol del Walmart, hay un montón de columnas que hay por el paseo, digamos, que tienen justamente este tipo de vinculación, ¿sí? Están vinculadas a tierra. Pero este tipo de vinculación, si uno las quisiera materializar, también se pueden hacer arriba de una viga. Sí, no hay problema con generar una articulación por encima. No es que la articulación tiene que estar en el nudo necesariamente. La articulación puede estar donde yo quiera, ¿sí? En el caso este, si nosotros ya dijimos que esta es una estructura autoisostática, ya no le puedo meter articulaciones adentro porque estaría cambiando la vinculación original. Entonces, toda articulación que yo vaya a obtener va a tener que ser una articulación que se apoya sobre la estructura y no que la invade, ¿sí? Esta de quema que yo te propongo acá podría ser uno tranquilamente de apoyo. Obviamente, si vos tenés este tipo de estructuras aporticadas donde tenés varios pisos, con estas que tenés así, lo más lógico sería que estas sean triarticulados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos generás primero, si vos generás una sola chapa, es como si tuvieras una chapa con dos vínculos dobles, ¿sí? Porque cada articulación relativa, recordemos que restringe 2 grados de libertad. Entonces, por lo menos entre dos chapas. Entonces, si vos le generas esta articulación relativa a esto y a que le generas esta otra acá, este sistema que tengo acá se me vuelve hiperestático, no lo voy a poder resolver. Entonces, para eso le tengo que agregar la articulación del medio y generar básicamente un triarticulado apoyado sobre el sistema autoisostático original, que también podría ser un triarticulado si uno quisiera. Bien, gracias. ¿Y la condición geométrica del pórtico de arriba cuál sería entonces? Es la misma que la de cualquier triarticulado, que las tres articulaciones no estén alineadas. Bien. ¿Sí? Los triarticulados, a ver, nosotros hemos visto condiciones geométricas bastante básicas. O sea, la condición geométrica de los triarticulados es que las articulaciones no estén en alineación. La condición geométrica de los vínculos que tienen que cumplir los vínculos simples siempre que haya, es que los vínculos simples no sean colineales o concurrentes, que la colinealidad pensándola es una concurrencia en el infinito. O si tenemos un vínculo simple y un vínculo doble, que el vínculo simple no esté en alineación, su dirección de restricción, con la dirección del vínculo doble, ¿sí? Porque esto puede producir rotaciones en ese sentido, ¿sí? Y no tenemos muchas más condiciones. Entonces, yo les diría, repasen la teoría sobre todo la última que vivimos nosotros de estructuras 1 respecto de análisis de estabilidad de sistemas, o el análisis de estabilidad de elementos solos, de chapa sola, supongo que no necesitan mucho repaso. Si no, vean los dos apuntes, el que es sobre chapas solas en el plano y después las que pasan a sistemas de chapas, y con eso les tiene que alcanzar para ver cuál es la condición que tengo que ver. O sea, si genero un triarticulado, la condición de triarticulado es una sola, no hay mucho que discutir acá, no es que tiene una condición especial porque está arriba, es un triarticulado, o sea que tengo que verificar la condición del triarticulado. Una cosa más respecto de esto, ya con esto termino, que viene a cuenta de la pregunta que hacías vos recién. Si yo propongo un sistema distinto para el mismo pórtico, recuerden que aquí no hay una única solución. Esto es lo mismo que si yo les dijera a ustedes que para un problema de arquitectura hay una sola solución. Bueno, no la hay. Hay mejores y peores soluciones, pero hay muchas soluciones distintas. Otra alternativa, si vuelvo otra vez al esquema que teníamos recién, otra alternativa que yo podría tomar es decir, bueno, tomo esto como si fuera un triarticulado para empezar, ¿sí? Y resuelvo esto así. Tengo articulación acá y articulación acá, lo voy a pintar en otro color, esta
la condición geométrica, que del triarticulado las tres no estén alineadas, no puedo trazar una recta que las una a las tres, luego esto funciona bien. Si quisiera, o sea, para la parte de arriba voy a tener que hacer otro triarticulado, a esta articulación la puedo usar, la puedo reciclar, digamos. Entonces acá sobre la articulación que ya existe, la puedo usar como una articulación de la parte superior, y acá podría hacer, por ejemplo, una cosa así. Entonces, a este lo voy a hacer en azul, me vengo para acá, pongámosle, yo pongo la articulación de este lado porque quiero, pero la podría poner acá tranquilamente, y acá arribita, ¿sí? Esta articulación que ya existe en el pórtico principal, la puedo seguir usando como articulación para apoyar, o sea, no es que después arriba de esta tengo que poner otra, no tiene sentido hacer eso, la puedo usar. ¿Qué pasa con esto? Cuando hago el análisis cuantitativo, digamos, esta es una articulación entre tres chapas, y voy a tener que hacer el análisis que corresponde a esta tipología, que no es el mismo que tengo acá, ¿sí? Acá la articulación restringe 2 grados de libertad, acá la articulación restringe 4, si hubiera otra chapa para allá restringiría 6, y bueno, hay que saber cuántos grados de libertad restringe una articulación para una cadena radial, que sería el caso que tenemos acá. Entonces, esta articulación que ya existe la puedo seguir usando como articulación para la parte de arriba. Eso es una cosa que quería dejar en claro. O sea, no es que como esto es del principal no la puedo usar. Lo que no puedo hacer es, si acá en el principal no hay articulación, poner una para poder continuar, ¿sí? Si hay articulación, la puedo usar como articulación en lo que sigue, ¿sí? Si no hay articulación, tengo que articular arriba, ¿sí? Me voy a apoyar articulado, pero no voy a articular la vinculación entre la viga y la columna del principal, ¿sí? Voy a tener que dejar esta vinculación rígida, como la planteé yo en este ejemplo, y acá la articulación viene arriba y así, ¿sí? Eso es algo que tengan en cuenta, porque esto les puede ayudar. Tal vez ustedes tienen ya un nudo articulado y pueden, como en general todas estas cosas se tienen que plantear como triarticulado, porque no tenemos mucha opción a volverlo isostático, complementario, digamos, con un vínculo simple no lo puedo resolver, porque se apoya en este punto y se apoya en este punto por el diseño de la arquitectura. Entonces, sepan que estas articulaciones la pueden usar como articulaciones para el resto de los elementos. Una vez que está en el principal, después la puedo asociar después también al secundario, ¿sí? Bien, eso de mi parte sería todo. Si no tienen más dudas o consultas respecto a los temas respecto de la unidad, que está